Estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan dos buenos amigos. Uno de ellos es el Salvador Dalí mexicano David López y el gran apologeta Mario Salvatierra. ¿Qué tal? Entre artistas y apologetas, pues aquí yo me siento algo extraño. Pero qué bueno compartir con cada uno de ustedes, gracias a los que sintonizan la 98.1 y también sintonizan nuestras diferentes redes sociales, tanto las del Instituto Crux como la de la 98.1 Ilumina el Camino. Muy agradecido por todos aquellos que están conectados y por supuesto están enviando mensajes al 3043-8888 y ya queremos agradecer los comentarios que han ingresado a nuestras redes sociales para participar junto con nosotros. Luis Arana dice saludos a todos, Andy Morales sintonizando, Mario Barrios de la Cruz dice buenas tardes, bendiciones, y Guillermo Méndez Muñoz dice bendiciones, llegará café a Chile, saludos Gonzalo Chamorro. Guillermo, qué bueno saludarte por esta vía, años que no te he visto y deseo que Dios te bendiga a través de la distancia y esperamos que pueda llegar algún día el buen café por esos lados y ustedes también nos mandan un buen té para degustar en esta cabina, por supuesto en la casita del árbol. Pero queremos invitar, Mario, a que se comuniquen con nosotros, ¿verdad? Claro que sí, amigos y amigas, a que en Facebook y en Instagram nos busquen como Instituto Crux. Ahí pueden encontrar toda la información y también pueden estar pendientes de las publicaciones que se estarán colocando y también animarlos a que envíen sus mensajes de texto y también sus mensajes de audio al WhatsApp de la 98.1 al 3043-8888. Excelente, así que ya saben, queridos amigos, si usted quiere participar y ser acreedor de una cajita sorpresa, les invitamos a que se conecten con nosotros a través de las redes ya mencionadas. Nos envíen una nota de voz desde el tráfico al 3043-8888 y si ustedes tienen a bien de pasar por una tacita de café o en su casa preparar una taza de café, envíenos una foto al WhatsApp 3043-8888 y estará participando de la famosa cajita sorpresa que regalamos con mucho gusto aquí en Café, Cultura y Cristianismo. Hoy estaremos hablando de uno de los temas más importantes que le han dado sentido a la historia de la humanidad, a la historia del pensamiento, a la historia de las ideas, a la historia de las premisas, de las perspectivas, del realismo, del universo, de la belleza, de la esencia, del ser, del ente y tantas cosas que definen al ser humano y tiene que ver, mi estimados David, Mario, con la razón, tan criticado por algunos y tan elevada por otros. ¿Y qué pasó? Estrénate, ya tenía un dato, ¿no? Se arranca con estas introducciones que lo dejan a uno como que esperan la respuesta, el gran discurso. Las 95 tesis. Sí, no. Bueno, hablando de las 95 tesis, ya que mencionaste la razón, bien se acuerdan de lo que decía nuestro estimado amigo Martín Lutero respecto a la razón, ¿no? Le llamaba, creo que la prostituta de la razón o algo así, ¿no? Claro. Contraponiendo la fe. Bueno, ese no es el tema de hoy. No es el tema, pero yo creo que sí hay una conexión interesante. Por eso yo decía, tan venerada y elevada y tan maltratada a lo largo de la historia de las ideas ha sido la razón. Porque claro, hay que ponernos en el justo contexto de Martín Lutero, un ambiente donde estaba la antípoda de la escolástica, cuya razón era la medida de todas las cosas, y por otro lado estaba el mundo iletrado tan común de la baja edad media. Así que a eso me refería yo, y creo que el ejemplo que trae David es muy bueno para hablar del tópico de la razón, de lo cual yo he expresado, tan venerada y tan maltratada a lo largo de la historia. Claro, y cuando nosotros empezamos a hablar historia, y ustedes dos que son los grandes historiadores de aquí, podrán darse cuenta de que cuando, el cristianismo en sí como religión empieza a sufrir, ¿no? en su interior, y empieza a existir por parte de muchos de sus proponentes teólogos esta cuestión como que ¿y la razón será que es compatible con la fe? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que es más fe? ¿Será que es más razón? Y entonces empieza dentro del mismo cristianismo a hacerse preguntas que empiezan a poner en problemas al mismo cristianismo y que estamos arrastrando esos problemas hasta el día de hoy. Exactamente, y yo creo que ese tópico precisamente es
Habla pues. Es Mira, que si no, me dejaron con el dedo ahí. es que no te miro, perdona. No. Iba a decir que, justo conectando lo que le dijo Mario, Ajá. ya que estabas diciendo, ¿no? Que el cristianismo en muchos casos hubo una oposición o se preguntaba cómo nos debemos acercar al tema de la razón, pues hasta el día de hoy, y precisamente eso es lo que en muchos casos los ateos argumentan que es su fundamento sobre el cual atacan al cristianismo. Es decir, el cristianismo es una fe que hasta cierto nivel llega y le da la espalda a la razón. Ahora, cuando hablamos de razón, ¿a qué nos estamos refiriendo? Incluso me gustaría preguntarte, Gonzalo, razón, lógica, mente, todo eso similar, es diferente. ¿A qué nos estamos refiriendo con razón? Bueno, básicamente a lo largo de la historia del pensamiento se han intentado de dirimir el mundo de las ideas, el mundo de las concepciones, el mundo del cosmos, el mundo de las relaciones interpersonales, y han habido diferentes explicaciones para poder dar razón de lo que implica eso. De la razón. De la razón. De hecho, ustedes van a la historia del pensamiento y en la antigüedad clásica, mayoritariamente en Occidente, toda la tendencia era explicar la realidad de las cosas en términos mitológicos, es decir, todo dependía de acuerdo a la deidad que el propio ser humano construía en esos ambientes del mundo griego, del mundo romano, y posteriormente hubo una evolución por aproximadamente por los años 800 antes de Cristo, que se ensalza en la época de Pericles, siglo V antes de la era cristiana, en la gran Atenas del mundo de las ideas, y del mito se cambió al logos, es decir, a la razón conceptual, y ahí es que comienza a cobrar el término razón, conceptualizaciones, definiciones, donde muchos decían que el concepto de la razón es la medida de todas las cosas, donde la razón comienza poco a poco a ser el punto central para poder entender el sentido humano, la vida humana y por supuesto para poder entender las relaciones interpersonales. Y antes de dar la palabra, quiero aprovechar, hablando de relaciones interpersonales, de felicitar a mi amada madre que hoy está cumpliendo años, así que muchas felicidades, te amo mamá, hasta las tierras de Chile. Me parece que hoy se encuentra en una ciudad de nombre Melipilla en Chile, y desde la cabina de la 98.1 aquí en la casita del árbol desde Ciudad de Guatemala, un abrazo grande para ti, para toda la familia, y te deseo un feliz cumpleaños. Muchas Volvamos entonces. Sí, muchas al felicidades, tema. gracias por soportarlo tanto ahí. Así desde es. niño. Gracias por ser tan racional. Pero entonces, desde ahí más o menos, desde el año 800, y se desarrolla todo el concepto de la razón, donde ahí vienen las diferentes explicaciones, ¿verdad? De Anaxímenes, Anaximandro, Tales de Mileto, Heráclito, y los grandes filósofos que intentan concebir las cosas lógicas, los movimientos de los cuerpos y del cosmos, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, hay un paso, ¿no? Del mitos a logos, como tú mencionabas, pero ese paso del mito a logos es más orgánico de lo que muchas personas dicen, ¿no? Porque muchas personas dicen, no, es que aquí se terminó el mitos y empezó el logos, pero vemos que es un paso muy orgánico, ¿no? Cuando nosotros miramos a Tales tratando de decir, bueno, que la esencia de todas las cosas es el agua, él todavía está tratando como explicar esto que se creía antes de que el océano y el otro dios que no me recuerdo cómo se llamaba, que eran los creadores de todas las cosas, solo que él lo hace de una manera más científica, ¿no? Claro. Pero es orgánico ese cambio y esa transición se va dando poco a poco, ¿no? Y las premisas, creo yo, David, porque tu pregunta es muy buena, van construyéndose a medida que se va avanzando la historia de la idea. Es decir, la observación comienza a jugar un papel muy importante. Para explicar los fenómenos naturales en el mundo mitológico se le atribuía todo a la mitología. Ya en los procesos de intentar usar esa concepción racional de observar las cosas y tener una explicación más concienzuda de la realidad, comienzan a ver precisamente estas explicaciones de Tales de Mileto, de Heráclito, de Anaximandro, donde no nos bañamos siempre por la misma agua, otros dicen que sí, siempre porque por el proceso de evaporación. Y otros que no se bañan. Y otros que no se bañan, ¿verdad? Pero es interesante, lo que posteriormente con Carlos Linneo llega a desarrollarse las ciencias naturales es el cúmulo de las observaciones, de las premisas y las posturas que se van desarrollando en torno al mundo de las ideas, al mundo de las cosas. ¿Qué tal? Wow, dijo el perro. No, sí. No, y perfecto. Y justo mientras estabas mencionando todo eso, se me venía a la mente, pues obviamente el famoso mito de la cueva. La gente quería entender qué era lo que, digamos, existía la idea de un perro, ¿no? O esa idea de un perro era intrínseca a mi observación. Es decir, cuando yo observo, yo le doy al perro
el nombre y de ahí viene mi idea o la idea viene antes, ¿no? Y de ahí pues vienen incluso ya más adelante las disputas después en la ilustración y todo eso respecto al origen de las ideas, ¿no? Ahora, esto lo traemos, igual lo traigo a colación, porque en muchos casos se acusa precisamente al cristianismo de ser una religión que está en contra de la razón. Porque así como antes en la Grecia clásica, muchos decían que quienes dudaban de la metodología o de la forma de interpretar el mundo de acuerdo a cómo se venía interpretando, estaban atacando a su religión. Qué buen punto es ese. Perdona que te interrumpa. Yo creo que es un buen punto porque así ha sido cíclicamente la historia. Es decir, cuando surge la filosofía del logos, la filosofía centrada en la razón, criticaban a todos aquellos que explicaban las cosas en términos mitológicos. Exacto. Cuando el tema de la razón tuvo diferentes acercamientos, premisas y al finalmente no recaían en nada, surgió la política como un paradigma para explicar la realidad de las cosas y criticaban a todos los filósofos sofistas, socráticos y qué sé yo. Cuando la política entra en decadencia, el cristianismo cobra un papel muy importante y estoy citando a Wilhelm Dilthey, ¿verdad? Que hace un recorrido de la historia de las ideas y de los grandes paradigmas, pero cuando aparece la ciencia y posteriormente la gran revolución científica que primero inicia con hombres y mujeres de fe, cuando se dogmatiza la ciencia, que es la época mayoritariamente que nosotros estamos viviendo, vienen los ataques al cristianismo. Entonces ha sido algo cíclico, ¿verdad? Exacto. A lo largo de las civilizaciones. Exacto. Y ahorita, por ejemplo, uno de los ataques que se dan es por, digamos, ¿dónde basas tu existencia en un ser que no puedes ver, que no puedes comprobar? La razón nos indica que solamente lo que podemos ver y comprobar existe. Y para eso empleas una serie de postulados lógicos, claro, ¿no? Entonces, en muchos casos terminamos utilizando la lógica, que obviamente es parte de nuestra forma de razonamiento, para atacar al cristianismo. Se termina utilizando en muchos casos. Y es precisamente lo que nos enfrentamos hoy. Así es. Y en muchos casos es al revés. Es el cristianismo el que parte de esos postulados lógicos. Y precisamente ahí está, Mario, el principio de no contradicción, o la ley de la no contradicción. Es imposible que A sea B y no sea B. Es imposible que nosotros digamos Dios existe y a la vez en el mismo espacio, en el mismo tiempo decir no existe. Esas temáticas que vienen de la época de Aristóteles hoy se sacan bajo ciertas premisas y ciertos conflictos que se han dado mayoritariamente del mundo ateo, que dice no creer en la lógica y en sus perspectivas o en sus premisas, cuando realmente no podemos desligarnos de la lógica. Y por eso yo quisiera traer aquí a la mesa una serie de argumentos que han desarrollado los ateos practicantes para que nosotros podamos conversar, debatir en torno a la temática que nos invita hoy en esta conversación, la relevancia y la importancia de la razón. Y en primera instancia me gustaría escuchar su opinión. Los ateos afirman ser campeones de la razón. ¿Es así o no? Bueno, estoy diciendo que solo afirman. Esa es una afirmación, ¿no? Lo que estábamos hablando hace un momento. Cuando nosotros hablamos de las cuestiones de lógica, dentro de la lógica se mira la cuestión de la validación y la no validación, ¿no? Pero la cuestión con eso es de que cuando estamos en lógica no estamos analizando en sí las premisas, sino solo la estructura de las premisas. De una premisa A pasamos a una B y luego a una conclusión, o puede ser que haya más premisas. Pero la lógica en sí no se encarga de la veracidad de las premisas. Correcto. Eso ya es de un perteneciente a un campo de la epistemología como tal, ¿no? Donde nosotros entramos a ver si la premisa es verdadera o si la premisa es falsa. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, los ateos no son los únicos que pueden hacer este tipo de inferencias o deducciones. Perdón, Mario, solamente para aclarar, porque puede que a algunos nos cueste un poquito entender tu afirmación ahorita. Con lo que dijiste respecto a que lo que es lógicamente correcto no necesariamente es verdadero, digamos, si yo dijera todos los perros son azules, Chispas es un perro, Chispas es azul. La secuencia lógica es correcta, pero mi enunciado no es verídico. Exactamente. ¿Cierto? Por ahí iría, creo que tu idea, ¿no? Eso es justamente. Y precisamente abocamos a Parménides, quien trae eso a colación y nos plantea una dinámica interesante para reflexionar y dialogar con los ateos. Entonces, esta primera afirmación de que los ateos, mayoritariamente representados en personajes como Richard Dawkins, que en los últimos años, más que razonar,
más que usar la lógica, se han dedicado a insultar fehacientemente, convirtiéndose en una religión del oprobio, del insulto al cristianismo. Yo me pregunto si ellos tuvieran la capacidad de hacer lo mismo con la gente de Afganistán o con los talibanes, ¿verdad? Porque yo no los he visto más que a alguno que otro miembro de este círculo de científicos ateos a hacer una alusión, una breve crítica al Corán, pero hay un ensañamiento tan profundo en contra del cristianismo que eso a mí siempre me ha llamado la atención, supuestamente en aras de la razón. Pero como hemos podido reflexionar, el ateísmo no puede explicar el origen de las leyes, de la lógica o nuestra capacidad de razonar si no usa la razón. Claro. Bueno, tú mencionabas que respecto a los ataques que le ha existido o no contra el Islam, y han existido muy pocos, ¿no? Está el caso, por ejemplo, y lo pueden nuestros amigos ahí revisar en YouTube, estaba en un show de Bill Maher, es un demócrata pero muy apasionado por la libertad, y ahí estaba Sam Harris estaba atacando también al Islam, y justo estaba también Ben Affleck, el actor de Batman, y se molestó bastante Ben Affleck porque estaban atacando al Islam. Ahora, como bien mencionas, Richard Dawkins es un acérrimo crítico, y no solamente crítico, es enemigo declarado de la fe cristiana. Es más, en un famoso Reason Rally. De hecho, exactamente, más que hacer ciencia en los últimos años se ha dedicado a insultar. Sí, y ojo, así es, en el Reason Rally. Que no todos estarían de acuerdo con Dawkins. Hay mismos científicos que dicen que la evaluación o incluso el libro de Dawkins, el espejismo. Exacto. No es un texto sólido para los ateos, ¿no? Pero bueno, en uno de esos Reason Rallies él decía: búrlense de ellos, ridiculícenlos en público, ¿no? Búrlense de los cristianos. Ahora, la postura de Dawkins es muy interesante porque muchos ateos incluso tienden a decir que la realidad que vemos puede no ser del todo la realidad en sí. Es decir, que lo que estamos viviendo puede ser un espejismo. Tenemos que dudar de todo. Pero entonces, si eso fuéramos, si tuviéramos que dudar de todo, incluso de nuestra realidad, entonces nuestro razonamiento mismo, que duda de esa realidad, estaría incorrecto. Es decir, estarías entrando en esa contradicción lógica, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos de Dawkins. Ahora, otro punto que me interesó de Dawkins es que él, aunque niega rotundamente la existencia de Dios, y una de las razones por las cuales niega de la existencia de Dios es que tú no puedes comprobar la existencia de Dios en base al origen. Es decir, si tú dices Dios existe porque debe de haber un origen, entonces para Dawkins es un problema mayor, porque entonces ¿quién creó a Dios? Porque detrás de Dios debe de haber un origen. Entonces, no obstante, Dawkins ha dicho que es posible que existan los multiversos. La teoría de los multiversos. No hay forma de comprobarlo, hay simplemente indicios. Aunque él mismo dice que es complejo de explicarlo. Exacto. Claro. Entonces, no puede creer en Dios porque lo que no se puede comprobar lógicamente no se debe de creer, aunque haya indicios, pero sí puede creer en los indicios de los multiversos. Ahora es interesante, ¿no? Mario y David, y yo quería preguntar y traer a la mesa, porque hay una segunda categoría que es el debate sobre la concepción del mundo ateo y el mundo cristiano, de lo material y lo inmaterial. En el caso de las explicaciones del mundo ateo, explicar o atribuirle todo a la materia ha sido uno de los distintivos en una buena parte del siglo XIX y lo que ha sido el siglo XX. Pero ante esas realidades, ¿cómo nosotros podemos responder frente a una realidad inmaterial de la cual también nosotros presuponemos que entraría al campo de lo sobrenatural? Y bueno, y de eso se hablaría en filosofía, del campo de la metafísica, que ha sido pues atacada en los últimos años, pero sigue firme, ¿no? Como una categoría de la filosofía. Es importante que nosotros recordemos que hay muchas cuestiones que no pueden ser pues entendidos por cuestiones de materia, ¿no? Como las cuestiones de la lógica que estamos hablando, las leyes de la lógica, la matemática, nuestro razonamiento, por así decirlo, y nuestra capacidad de maravillarnos y asombrarnos por cuestiones como el arte, la música o incluso ese sentimiento que nosotros llamamos amor, son cuestiones que no pueden ser explicadas por cuestiones materiales. Y cuando nosotros tratamos de hacerlo o tratamos de explicar todas las cosas, por ejemplo, mi pensamiento es producto de ciertos químicos que están funcionando en mi cerebro, estamos haciendo una reducción en realidad del ser humano y de sus capacidades
de amar. Y una etcétera. distinción entre mente y cerebro. Porque Claro. el cerebro podemos nosotros medir ciertos componentes químicos y reacciones que pueden haber ante esos componentes químicos. Pero una cosa es el cerebro analizado en términos técnicos y otra cosa es la mente y su subjetividad. Es decir, yo en estos momentos puedo estar conversando, pero también mientras ustedes hablan yo puedo estar pensando en muchas otras cosas. Claro. Que No no nos está está poniendo atención. No, sí, no, hombre, yo estoy pensando en la inmortalidad del cangrejo. No, pero a lo que me refiero es que existe ese grado de subjetividad que el ateo, que lo reduce todo a lo componente químico, a la materia, no puede explicar. Porque la única forma de explicar es bajo los principios de identidad, de no contradicción, de un tercero excluido o de esa razón suficiente que nos da la posibilidad de desarrollar premisas. Y tú muy bien lo has expresado. Nosotros podemos explicar las cosas que vemos y podemos tocar bajo la fuerza gravitatoria, bajo la fuerza electromagnética, bajo la fuerza nuclear fuerte o débil, pero eso no nos ayuda a explicar de dónde surge la inspiración de una poesía. Claro. No nos ayuda a explicar de dónde surge la inspiración por poder querer mirar hacia arriba. Y yo creo que los ateos se suprimen la posibilidad de mirar el cosmos, de mirar la belleza, de observar lo que no es posible explicarlo en términos de materia. Muchos dicen, y he visto, por ejemplo, a Bill Nye, bueno, aunque en este caso él no es ateo propiamente, creo que es más, él se denomina agnóstico. Se me olvidó el que es astrofísico, creo que es, bueno, olvidé el nombre. Neil Armstrong iba a decir yo, pero no, Neil deGrasse Tyson. Ahí está. Neil deGrasse Tyson. Andaba cerca, ¿viste? Sí. No, y mira, justo ya que estaban hablando que introduje a Tyson, hay un video que da un montón de risa en internet, donde él está en un show con Katy Perry, que es una cantante, ¿no? Y ella le dice a él, bueno, hoy venimos en el video y aquí está, les presento a mi invitado y hoy hablaremos de ciencia. Y él le dice, sí, vamos a hablar de ciencia. Y ella le dice, no quiero que hablemos nada de matemática porque yo soy muy, muy mal en matemática. Entonces, este programa puede ser simplemente de ciencia y no tocamos matemática, ¿verdad? ¿La matemática es necesaria para la ciencia? Y se le queda viendo Tyson así como que, ¿cómo le respondo? Y él le dice, bueno, la matemática es el lenguaje del universo. ¿Qué tal? Y ella se queda, Entonces, ella no entendía el universo. ¿No? Claro, queremos hacer una pausa, pero yo quisiera cerrar esta primera sección que, queridos amigos, puede sonar algo densa, pero vale la pena que poco a poco comencemos a entrarle a estos temas porque nos invita al diálogo, nos invita a poder analizar las premisas que tiene la contraparte que dice no hay Dios y podemos vivir sin Dios, y también no solo tiene esa conclusión la cual podríamos sentarnos en una palestra a debatir, pero lo que sí a mí no me cuadra, ¿verdad? Como decimos aquí en Guatemala, son los insultos exacerbados cuando realmente para ser ateo se requiere mucha fe. Y termino con esta frase de Anthony Flew que dice: la ciencia no puede descubrir el yo descubre a la ciencia. Haremos una breve pausa. Estamos aquí en Café, Cultura y Cristianismo por la 98.1. Ilumina el camino. Ya estamos de regreso aquí en su programa Café, Cultura y Cristianismo por la 98.1 FM. Y saludamos a todas las personas que están conectadas en las distintas redes sociales. Gonzalo, creo que tenemos algunos saludos. Así es, ya tenemos algunos saludos. Queremos agradecer a los esposos Chin, Lisa y Rodrigo que nos envían una fotografía degustando café y por supuesto escuchando el programa. Muchas gracias Rodrigo y Lisa por estar en sintonía acompañándonos en esta reflexión sobre la razón y los pensamientos. También dice buenas tardes, me llamo Sandra y dice el café ha sido parte de mi vida, así que disfruten una buena taza al día. Saludos, dice. Hola, buenas tardes, también aquí visualizando desde Mixco. Muchas bendiciones, buen programa. Atentamente, Benjamín Bol. También dice, ¿qué tal? Yo quiero mi cajita sorpresa. Soy Minor Chag y siempre escucho la 98.1. Bendiciones, excelente programa. También saludos, queridos amigos. Dicen que Dios los bendiga. Atentamente, Gaby Contreras. Nos escribe René Ubedo y dice, saludos. Qué bueno escuchar sus reflexiones que nos ayudan a vivir la fe en nuestra cotidianidad. Nos saluda Ronaldo. También Abel Rodas dice, saludos estimados. Un dato sobre el cafecito de Guate. La cadena Starbucks
Truck lo vende en muchos de sus locales alrededor del mundo. Único y sabroso. A propósito de lo que tú decías, Mario, respecto a las buenas cosechas, ¿verdad? Claro, el que café de exportación. Excelente, queridos amigos. Estamos reflexionando sobre el mundo de la razón o el pensamiento o las ideas. Y quisiera traer a colación una de las frases interesantes que expresó el famoso C.S. Lewis, y quien dice: a menos que el razonamiento humano sea válido, ninguna ciencia puede ser cierta. ¿Qué acotación les merece esa premisa? Pensando en que una buena parte del mundo ateo no quiere reconocer la lógica y sus principios. Bueno, la ciencia es permitida para todo ser humano, ¿no? Todo aquel que quiere investigar sobre el mundo que le rodea puede hacer ciencia. Incluso, y este es un dato interesante, la revista Academic Influence ha posicionado a William Lane Craig en el puesto número 10 dentro de los filósofos más influyentes de los últimos 30 años. Y en el puesto número 7, o número 6 o número 7, si no estoy mal, está Alvin Plantinga, que también es creyente y es cristiano, reconocido en el puesto 6 como los filósofos más influyentes, Craig y Plantinga. Que por cierto... ¿Y Mario Salvatierra en dónde anda? ¿Qué tal? Como por el millón. Entre los 10, dice. Pero hablando de eso, a propósito, recomendamos una obra de él que se llama Fe Razonable, donde precisamente puede usted indagar sobre todas estas premisas o tópicos que estamos desarrollando respecto a la importancia de comprender la razón, la mente. Y casualmente estamos dialogando sobre el autor Frank Turek, que escribió un libro Robándole a Dios, por qué los ateos necesitan a Dios, y se dedica a contrarrestar con mansedumbre, por supuesto, en lógica, en ciencia, las premisas de los ateos respecto a lo que estamos dialogando el día de hoy, que tiene que ver con la mente, que tiene que ver con la razón. Y en ese sentido, David, Mario, el autor Frank Turek desarrolla algunos argumentos respecto a la mente. Y él dice lo siguiente: tú y tus pensamientos a menudo son lo mismo, aunque tu cerebro cambie, que era lo que decíamos hace un momento. En términos materiales, podemos medir ciertos efectos químicos del cerebro, pero no podemos saber la subjetividad de los pensamientos. Eso está dentro del campo de lo que él diría en segundo lugar: tus pensamientos son inmateriales, mientras que tu cerebro es material, haciendo esa clara distinción entre esas dos perspectivas. Tercero, él dice: tus pensamientos son subjetivos, pero tu cerebro es un objeto. Cuarto, tú puedes intencionalmente dirigirte a ti mismo y tus pensamientos a un fin. Quinto, mente sobre materia. Tu mente puede cambiar tu cerebro, y ha sido demostrado por los científicos en los últimos años como la capacidad de, cuando uno cultiva la capacidad del pensamiento, a veces hay cambios fisiológicos en el campo del cerebro, mis queridos amigos. ¿Qué les parece estas premisas? Mira, respecto a la última, es clarísimo el caso del efecto placebo, ¿no? Ajá, muchos correcto. médicos incluso han dicho que si se le diera placebo simplemente a los pacientes, habría una posibilidad de un 5% de mejoría. Obviamente, muchos estudios, no nos vamos a detener en eso, y habrá otros que tengan, exacto, ¿no? Más o menos cifras ahí. Pero es un efecto comprobado. Es más, hay revistas donde han colocado el efecto placebo como uno de los efectos más desconcertantes para la ciencia. Ahora, lo que vamos aquí, y lo que es importante anotar, es que muchos ateos, al cuestionar la razón, no se dan cuenta que en el proceso de cuestionar la razón, tú validas la razón. Es decir, para cuestionar el yo pienso, tengo que pensar. Entonces, es como un vicio, ¿no? Un círculo vicioso, perdón, círculo vicioso. Para decir que Dios no existe, tienes que usar algo en algo que no crees, que es la lógica. Exacto. El proceso científico está guiado por la lógica, por las leyes de la lógica. Lo que ya mencionaban ustedes al principio, el principio de la no contradicción, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de razonamiento y el ataque que en muchos casos se hace desde los círculos ateos, nos damos cuenta que, como diría más adelante Turek, se necesita fe para ser ateo también, ¿no? Claro. Y eso es importante notarlo. Y uno lo ve en el campo del pensamiento, sobre todo en este último punto, porque no podemos dejar de negar, como dice Turek, que el ateísmo también está recayendo en ciertas supersticiones
a pesar de atacar decir que el cristianismo es una superstición. Y lo digo porque cuando aparecen personajes como el ateo Daniel Dennett, que dice que la conciencia es una ilusión, no trata entonces su propia conciencia como una ilusión. Y ciertamente no cree que las ideas en su libro sean una ilusión. Actúa como si realmente estuviera diciendo la verdad sobre la realidad. Entonces sería una auténtica contradicción de su propia posición. Claro, el ateísmo en ese sentido tiene un problema para explicar. Bueno, nosotros no decimos en sí que los ateos no puedan pensar, o que ellos no sepan pensar, o que necesitan creer en Dios para poder pensar o para poder usar las leyes de la lógica. Qué buen punto. Aquí lo que estamos atacando son premisas. Exactamente. Dios nos ha creado a todos los seres humanos con esa capacidad de razonar, de pensar. Lo que estamos diciendo es que ellos tienen problemas al momento de fundamentar la cuestión de dónde viene la razón o la capacidad de razonar del ser humano. Entonces ellos se la tienen que inventar. No, lo que pasa es de que la evolución y que nuestro cerebro... Pero al final de cuentas no es así. La cuestión es esta: ¿cómo algo material puede crear algo inmaterial? Yo puedo pensar en un elefante rosa, pero si tú abres mi cerebro no vas a encontrar el elefante rosa. Esa es una capacidad de abstracción que nosotros tenemos por la capacidad que Dios nos ha dado de pensar. Ahí está la capacidad de nuestra mente. Correcto, que es precisamente lo que estamos trayendo a colación, que en el campo de la teología está dentro de las premisas de lo sobrenatural, o como dirían los estudiosos dentro del campo de lo inmaterial, es decir, lo que no puedes comprobar en el espacio y el tiempo. En ese sentido, queridos amigos, hemos reflexionado sobre las premisas nuevamente, sobre el veredicto más razonable de la razón. Hemos dicho que hay muchos ateos que afirman ser campeones de la razón, pero niegan la lógica y niegan las perspectivas respecto a cómo se usa la razón para llegar a las conclusiones. También hemos hablado de las categorías de la realidad inmaterial, no están disponibles para un ateo, y como decía Mario, recurren a ciertos parámetros que también requieren demasiada fe para poder creer en esas premisas. También hemos hablado una gran distinción entre la mente y el cerebro. El cerebro como un objeto, la mente como esa capacidad subjetiva de producir, discernir. Y interesante, porque ahí vendría el argumento moral y confluir en premisas también que son importantes a la hora del comportamiento humano, porque obviamente de ahí surge el argumento moral en relación a la existencia de Dios. Sí. El argumento moral justamente nos dice eso, ¿no? Que para que nosotros podamos decir si algo está mal, por ejemplo, este acto que se cometió, vamos a hablar de Afganistán después, quizá lo podemos mencionar, tenemos que tener en nosotros esta capacidad de razonar qué es bueno y qué es malo. Para eso necesitamos entonces tener un parámetro. La cuestión es de dónde viene este parámetro, o de dónde viene esta capacidad que nos permite decir esto es bueno o esto es malo. Esto es una ley. Hay una comparación ahí, y para esta ley tiene que haber un legislador. Por lo tanto, nosotros tenemos la capacidad de proponer algo para la moral que no es una mera convención social, ni es producto de nuestra razón simplemente, y que podemos acceder por medio de la capacidad de pensar, por supuesto que sí. Pero es objetiva en cierto sentido, aunque también hay una moralidad subjetiva, y eso es bueno que nosotros lo entendamos. Moralidad subjetiva, que es precisamente uno de los principales argumentos para hablar de la posibilidad de lo trascendente, el libre albedrío. Claro. Es decir, esa capacidad de pensar y esa capacidad de discernir en torno a la libertad que tenemos es uno de los argumentos más favorables en contra de cualquier premisa que nos invitaría en última instancia a ser robots. Sí, el asunto... Uy, ya se me fue la voz. Hace falta café. No, un traguito aquí de agua. Pero el asunto de la conciencia, por un lado, el asunto de ya sea que estamos determinados o que tenemos libre albedrío, siguen siendo esos dos puntos, esos dos asuntos, siguen siendo el quebradero de coco de neurocientíficos, de biólogos, de etcétera, etcétera, ¿no? Hasta el día de hoy. Y ese debate sigue estando. Y tenemos gente, incluso dentro del círculo de los que estábamos citando, gente como Bill Nye, que dicen, no, el determinismo total es imposible de comprobarlo. Uh-huh. El determinismo total no tiene fundamento. Ahora, ¿qué es el determinismo total? El determinismo total es simplemente que si agarramos mi mente
la estudiamos a profundidad, si tuviéramos la forma de estudiar mi mente en su totalidad, podríamos predecir a exactitud cuáles serán mis decisiones basado en mi ADN, mi crianza, mi contexto sociocultural, etcétera, etcétera. Si todo eso lo tomáramos en cuenta, yo podría ser absolutamente predecible. Eso es el determinismo. Y los neurocientíficos, la mayor parte de los científicos que estudian ese tema, están de acuerdo que esa postura radical no tiene fundamento. Claro. No son meras ilusiones, como decía Daniel Dennett. Exacto. Entonces, que por un lado, el libre albedrío, tenemos cierto libre albedrío, sí, y que por otro lado también existe la conciencia, que también, como lo mencionaba, sigue siendo algo sobre lo cual nos seguimos preguntando muchas cosas. Por tanto, queridos amigos, vale la pena mencionar lo que la razón, el libre albedrío, la moral, la conciencia, el significado y los símbolos, no podemos dejarlos de lado, aunque algunos científicos crean que puedan ser meras ilusiones o explicaciones infantiles, porque es que no, hasta el momento, no tenemos otra forma de explicar la realidad de las cosas. Y un ateo o alguien que no cree en Dios me podría decir, bueno, esperemos que la ciencia lo explique. ¿Pero qué? ¿En el proceso no filosofamos? ¿En el proceso no hacemos teología? ¿No hacemos metafísica? ¿No hacemos epistemología? No, por favor, no podemos estar toda la vida esperando que la ciencia explique algo que para nosotros en última instancia va en contra de la idea de nuestras presuposiciones. Nosotros creemos que hay una mano y esa mano es la mano creadora, quien dijo en el principio, creó y hizo todo de manera bella. Él es nuestro Señor. Y para las personas que dicen, no, esperemos en la ciencia, algún día la ciencia va a encontrar la respuesta, bueno, eso es esperanza. Y fe. Y para toda esperanza se requiere fe. Así es, que eso es un gran argumento. Uno de los últimos tópicos que yo quisiera traer a la mesa pensando en la obra Robándole a Dios, ¿por qué los ateos necesitan de Dios?, de Frank Turek, donde habla sobre la temática mala religión o mala razón. Él plantea que el punto principal de sus premisas, de sus posturas, es mostrar que todos los argumentos a favor de cualquier cosa fallan. Eso es muy popperiano, ¿verdad? Carl Raymond Popper en su lógica de la investigación científica. Si el ateísmo es verdadero. Ahora, la argumentación confiable no existe en una realidad robótica materialista. En este tipo de realidad las personas creen lo que creen debido a fuerzas físicas incontrolables. Y el autor dice, soy cristiano y Richard Dawkins es ateo porque las leyes de la física y la química dictaron lo que creemos. Si nosotros creemos en eso, rompemos con todo el orden del mundo de las ciencias naturales. Y es algo de lo que tú hablabas del determinismo, ¿no? Uh-huh. Claro, al aceptar esa premisa, entonces estaríamos aceptando el hecho de que si es así, como lo propones, entonces su misma argumentación no tiene fundamento, ¿no? Claro. Y tú y yo ni existiríamos. Claro. No Ahora, podríamos definirnos. Digamos, ¿cómo nos permitiría o de qué manera esto nos equipa o de qué manera esto nos permite tener un mejor acercamiento o mejores respuestas para las personas que demanden la razón de nuestra fe, como nos dicen las Escrituras? Muchos dirían, no existe la verdad. Le puedes preguntar, ¿y es tu proposición verdadera? ¿No existe y es eso verdadero? Toda la verdad cambia. ¿Y esa verdad que me acabas de decir cambia también? Bueno, esa verdad depende de tu perspectiva. Ese es un juego de palabras. Entonces tú le preguntarías, bueno, ¿y lo que acabas de decir no es también un juego de palabras? Es decir, cuando queremos atacar al razonamiento de la verdad, terminas atacando tu mismo proceso e invalidándolo, ¿no? ¿Y a dónde volvemos? A la lógica. Claro. No podemos desconectarnos. Y nuevamente, hasta ahora no tenemos otra forma de explicar las cosas. Inclusive haciendo un descubrimiento de las ciencias experimentales o de las ciencias duras. Necesitamos de la lógica para explicarnos o para darnos a entender. Y esto es importante. Nosotros cuando estamos, por ejemplo, yo escuché hace unos días decir a alguien, bueno, es que no siempre que sumemos 2 y 2 va a ser 4. Yo me quedé pensando, no sé qué más le quería agregar, porque si le vas a agregar algo más, ya no sería la premisa simplemente 2 más 2 es igual a 4, sino que tendría que tener algún aditivo más para que ya no sea el resultado 4, ¿verdad?
Entonces, cuando estas personas empiezan a decir, no, lo que pasa es de que la lógica no siempre funciona para todo, o funciona mejor en Occidente que en Oriente, o hay una lógica oriental y una lógica occidental. Bueno, o sea que si yo voy a Oriente, por ejemplo, y yo me voy a cruzar la calle, pero el bus también va a cruzar la calle, entonces no pasa nada si lo cruzamos en el mismo tiempo y el mismo lugar. Pero si lo hacemos aquí en Occidente, si voy a cruzar la calle y el bus va, o pasa uno o pasa el otro. Entonces las personas tratan de argumentar de que hay una lógica diferente, pero lo que estamos tratando de hablar nosotros aquí es de que hay una lógica que es, digámoslo así, sólida en el sentido de que es inmutable. Claro. No va a cambiar este Es decir, no puedes cruzar y no cruzar a la vez en Japón o en Guatemala al mismo tiempo. Igual, ¿no? Es inmutable en ese sentido. Ahora, algo muy triste en todo esto, porque ya nuestro programa es café, cultura y cristianismo. Entonces, hablando de las... Por la 98. El chorrito ahí de café. Hablando del tema de la lógica, es una pena que las clases, yo me acuerdo hace que unos 20 años más o menos, haber escuchado a alguien que cuando me decía... era joven, dice. Cuando era niño. ¿Qué nivel, va? Cuando era niño. No, me acuerdo todavía perfectamente una persona que me dijo, es que hoy tengo clase de lógica. Tengo que ir a mi clase de lógica. Muchos colegios antes tenían esa clase. Así es. Lógica, así se llamaba. En mi caso recibí una lógica diluida, se llamaba geometría y utilizaba muchos argumentos y postulados, ¿no? Si A es igual a B, etcétera, etcétera. En muchos Te colegios obligaron ahora, a estudiar a Pitágoras. Sí, exacto. En muchos colegios ahora ese tipo de lógica, ese tipo de razonamiento y ese tipo de clases ya no se dan. No sé, Mario, quizás tú nos puedes ayudar, pero yo por lo menos lo que recuerdo es que en Chile la clase de lógica era obligatoria para cualquier carrera universitaria. Y me parece que aquí en Guatemala lo fue por muchos años. Sí, yo creo que todavía hay unas carreras y unas facultades que todavía utilizan la clase Derecho, de lógica. creo que, ¿no? ¿Sí? Derecho incluso lo lleva, y psicología también, hasta cuando yo estuve en psicología lo llevamos. Ahora, yo sé que esto da para mucho poder hablar sobre esta temática, pero nos quedan algunos minutos y me gustaría que pudiéramos nosotros dejar un mensaje sobre estos tópicos. Yo sé que no podemos resolver todas las dudas que puedan surgir respecto al diálogo que hemos tenido el día de hoy, pero ¿qué consejos darían ustedes a nuestros oyentes respecto a la temática que nos convoca el día de hoy? La razón, la mente, el pensamiento y cómo poder relacionarlos con la fe, la cristiandad y la cultura. Bueno, yo creo que esto es importante. Nosotros recordemos primero que Dios nos ha creado con una capacidad de pensar y que glorificamos a Dios cuando utilizamos nuestras mentes. No solo cuando vamos a la iglesia o no solo cuando leemos la Biblia, sino también cuando utilizamos la mente y la capacidad de pensar que Dios nos ha dado, también lo estamos glorificando. Claro, no lo usemos para el mal, ¿no? Porque si no, pues ya cambia la cosa. Pero glorificamos a Dios con nuestro pensamiento. Entonces, los cristianos no tenemos nada de qué avergonzarnos en cuanto al campo del pensamiento y en cuanto al campo de la lógica. Vemos que tenemos buenos ejemplos. Ya mencioné a Craig, ya mencioné a Plantinga. Y seamos nosotros unos más de esa lista, ¿no? De personas que influyen a los demás, no solo por su fe, sino también por su capacidad de pensar. Excelente. Primero, cuando hablamos de este tipo de temas, a mí me lleva esto a asombrarme, a agradecerle a Dios. Fuimos hechos y creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, pensar que Dios nos ha dotado de esa capacidad, no nos queda más que alabarlo, por un lado. Y por otro, como bien decía Mario, no nos podemos dejar arrinconar. La fe cristiana no está peleada con la lógica ni con la razón. Uh-huh. Al contrario. Depende. Depende, exacto. Nuestra misma teología tiene que ser lógica, porque no puedes entrar en contradicción. Por eso nosotros interpretamos la Biblia, porque entonces tenemos que ver de qué manera esto no se contradice o esto se entiende. Nuestra fe está basada en la lógica. Nuestra fe tiene fundamento en la razón. Y debemos de estar seguros de que el que nos dio la razón nos permitirá transmitir el mensaje a aquellos que demanden explicación de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y en ese sentido yo quisiera terminar este segmento diciéndole a aquellos que están pasando por esta etapa de análisis, duda, complejidad, falta de fe, están pasando por el existencialismo, no se acongoje. Si uno aprende a llevar bien esa duda para poder intentar llegar a un buen final,
Es un proceso normal en el mundo del pensamiento, en el mundo de las ideas. Lo único que yo le diría y le aconsejaría es no suprima su capacidad de mirar al cielo. No suprima su capacidad de mirar al cosmos. No suprima su capacidad de encontrarse con lo bello. No suprima su capacidad de rozar el misterio de la revelación. Esto es Café, Cultura y Cristianismo.